Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más y este va a ser uno de esos videos especiales que espero les gusten porque se salen mucho de la temática del canal, pero también quiero hacerlos un poco más seguido, tal vez no cada semana, pero sí de vez en cuando me nazca la necesidad de hablar de un tema más particular del mundo de la animación japonesa, más allá de Rumiko Takahashi. Aunque debo admitir que este tema también nace de mi interés por saber cómo le está yendo a Mao en ventas. Pero antes de irnos directo al video, les quiero explicar que justamente la idea de hacer este video nació porque el otro día en mi cuenta de Twitter publiqué un tweet justamente donde yo decía que me alegraba muchísimo ver a Kimetsu no Yaiba en el top de Oricon cada semana y arrasando con ese top porque creo que se lo merece. Pero por otro lado, en ese mismo tweet también menciono que a pesar de esto, la monopolización, por llamarlo de una forma, porque no creo que ese sea el término correcto, pero la monopolización de esa serie en el ranking también me genera sentimientos negativos y justamente publiqué el meme a este de la chica diciendo güey ya, porque sí, me gusta mucho ver a Kimetsu no Yaiba ahí, me gusta mucho ver cómo está arrasando en ventas porque realmente creo que se lo merece, pero a la vez es complicado, es muy complicado por todo lo que implica el hecho de que Kimetsu no Yaiba tenga 20 tomos en el top todo el tiempo. O bueno, en algunos casos 19 tomos, en algunos casos 18, pero aún así es bastante complicado. Quiero ir punto por punto y en primer lugar explicarles, para los que no sepan, qué es Oricon. Oricon es básicamente una empresa que hace rankings de ventas y por lo que yo tengo entendido, y ya saben, siempre corríjanme si me equivoco, empezó siendo una empresa que rankeaba música y ventas en música. En 2008 empiezan a rankear ventas de manga y obviamente, al menos yo, cuando empecé a seguir, por ejemplo, Kyokai no Rine, sí llegué a ver también los rankings de Oricon de ventas de Kyokai no Rine. Por ejemplo, el tomo número 1 en una de sus primeras semanas en ventas rankeó en el puesto número 6 de Oricon. Y a pesar de haber rankeado en el puesto número 6, creo que ni siquiera había llegado como a los 100,000 tomos vendidos. Entonces, obviamente, uno se hace una idea de más o menos cuáles son buenos números en ventas y cuáles son malos números en ventas a partir de cómo rankean en Oricon. Obviamente, en la encuesta de Oricon solo rankean los 50 más vendidos de cada semana. Y para los tomos que han vendido durante varias semanas, obviamente te van mostrando el acumulado de tomos vendidos durante todas las veces que han rankeado en Oricon. Me parece un ranking bastante bueno y tengo entendido, y también una vez más corríjanme si me equivoco, este es el ranking más confiable y el más acertado en cuanto a ventas de manga. Existe otro ranking llamado Shoseki, pero ese ranking creo que se basa mucho más en estimaciones que en ventas físicas reales. Y ahora, vamos a la primera parte del tweet. Me alegra mucho ver a Kimetsu no Yaiba en las primeras posiciones y vendiendo también. ¿Y por qué me alegra esto? Porque, y ya lo mencioné justamente en un video que hice a finales del año pasado, principios de este año, de mi top de animes que vi en 2019, creo que Kimetsu no Yaiba es un anime que en cuanto a historia no muestra nada nuevo bajo el sol. Vamos, que cuando lo empecé a ver dije, esto literalmente me da una vibra muy de Full Metal Alchemist, que sinceramente de primera instancia no me atrapó. Pero mientras más la seguía viendo, me daba cuenta que en lo personal y muy a mi título personal, lo que más llama la atención de Kimetsu no Yaiba es cómo construyeron los personajes. Y creo que la construcción de personajes en Kimetsu no Yaiba es tan buena que aunque sean personajes principales, secundarios, incidentales, puedes generar una gran conexión con ellos y eso hace que uno, la quiera seguir viendo y dos, que quiera saber qué sucede después. Entonces, estos son los ingredientes exactos justo para generar
un fandom bastante sólido y también gente que está interesada por tu historia. Algo que en lo personal considero que no me gusta de todo esto bueno que le está pasando a Kimetsu no Yaiba es que están empezando a salir muchos haters. Y he visto muchos comentarios en Twitter, en foros de internet, en bla 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 bla, incluso en Facebook, de gente diciendo que Kimetsu no Yaiba lo que lo salvó fue el anime y el estudio de animación de Kimetsu no Yaiba. En lo personal, y una vez más a título personal, lo único que hace el estudio de animación es que realmente el anime de Kimetsu no Yaiba es muy hermoso de ver. Muy hermoso de ver. Y por ejemplo, citando al canal de Bully Magnets, que de vez en cuando hace podcasts sobre películas de cine, se ve muy bonita la fotito de Kimetsu no Yaiba. Es muy bonito de ver, está muy bien hecha la animación y de verdad es encantadora hasta cierto punto. Y mucha gente dice que eso fue lo que salvó a Kimetsu no Yaiba, lo bien hecho que está por el estudio de animación. Si quieren mi opinión en general, creo que solo es un plus el hecho de que la fotito esté bien hecha. En mi opinión, lo que gusta de Kimetsu no Yaiba es esa implicación emocional que generas con los personajes y eso es puramente natural del manga. Lo que sí es cierto es que el manga no está tan bonita la fotito, comparándolo con muchos otros mangas. Es un dibujo muy básico. Si creas este involucramiento en personajes, tu historia aún así puede ser buena, aunque tu dibujo no sea preciso o no sea bonito. Y creo que eso es el punto bueno de Kimetsu no Yaiba y lo que me gusta de ver el manga de Kimetsu no Yaiba todas las semanas en el ranking. Porque te puede demostrar, en primer lugar, que aunque el dibujo no sea excelente, el involucramiento que haces o que generas de tu audiencia con los personajes es tan grande que puedes lograr que semana con semana los 19 tomos de tu obra logren rankear en el top 50 de Oricon. Eso es muy bueno y obviamente esto puede ser un gran incentivo para creadores y para gente que quiere hacer cosas nuevas, pero lo único que tiene es justamente una buena historia con buenos personajes construidos. Y otra cosa que también me gusta de ver a Kimetsu no Yaiba en estos tops es que Kimetsu no Yaiba no muestra una historia nueva, pero lo que sí es importante es cómo la están contando. Y esto obviamente es una vez más un llamado a los creadores nuevos, a la gente que no se anima a crear, aunque creas que tu historia no muestra nada nuevo bajo el sol o no muestra nada que no se haya hecho antes, aún así puedes lograr generarte una audiencia e involucrarla tanto que en el momento en el que se termina el producto adicional que nació a tu obra, en este caso un anime, la gente siga tan interesada por saber qué pasa que empieza a comprar lo que tú creaste, que en este caso es el manga. La gente está comprando tanto Kimetsu no Yaiba no porque les haya gustado la fotito del estudio que hizo Kimetsu no Yaiba, sino que les interesa saber qué pasa con Tanjiro, qué pasa con Nezuko, qué pasa con Michael Jackson, bla, 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 bla. Entonces, eso es lo que hace que a mí me guste y que me alegre tanto ver a Kimetsu no Yaiba crecer tanto. Porque demuestra que sí, tener un anime puede potenciar muchísimo una obra, pero si al final de cuentas no gustara la historia, tener un buen anime muy buen armado no le hubiera servido de nada. Lo que le importa a la gente y por la que siguen comprando los mangas es porque la historia y los personajes son buenos y gustan. Y eso que demuestra estas ventas gigantescas de Kimetsu no Yaiba semana con semana es lo que me gusta de esta industria. Entonces, la conexión que creó Kimetsu no Yaiba en cuanto a historia fue tan grande que está ocasionando que sea este fenómeno de ventas mundial. Y digo mundial porque incluso aquí en México las preventas de los tomos de Kimetsu no Yaiba volaron. Y obviamente la gente también aquí en México está comprando Kimetsu no Yaiba enloquecidamente. Entonces no es solo un fenómeno exclusivo de Japón y eso también es muy bueno. Pero aquí viene la segunda parte de mi tweet y donde digo, tampoco me gusta tanto. Y es que, a ver, si tienes un manga tan bueno que durante una semana
los 19 puestos los ocupó solo ese manga, estás hablando que el puesto número 20 en realidad debería de haber sido un puesto número 2. Y aquí es donde la cosa se vuelve un poco más complicada porque se están quedando fuera del ranking muchísimos mangas que probablemente son buenos, probablemente sus ventas no son tan malas, probablemente a alguien le podría llamar la atención que estén en buenas posiciones en un ranking. El problema es que los primeros 19 lugares están ocupados por tomos que están vendiendo 100,000 copias, 90,000 copias, 80,000 copias, y el puesto número 20 está vendiendo 70,000 copias, por ejemplo. Entonces, obviamente aquí hay una discrepancia gigantesca. Y lo que pasa es justamente que como tienes 19 lugares ocupados por una sola serie, hay al menos 18, tal vez 17 series que se están quedando fuera del ranking y que también la gente que la sigue probablemente se esté preguntando qué tan bien o qué tan mal les esté yendo. Y por ejemplo, yo en lo personal sí me baso a veces mucho en los números. Una de las razones por la que empecé a ver Kimetsu no Yaiba es justamente porque se estaba volviendo muy popular en Crunchyroll. Y estaba viendo muchas cosas en Twitter, y estaba viendo muchas cosas en los grupos de Facebook, y estaba viendo muchas cosas que me llamaron a mí la atención como para empezar a ver Kimetsu no Yaiba. Por ejemplo, empecé a leer Spy Family, que por cierto es una tremenda joyaza, pero eso será temática de otro video. Spy Family es un fenómeno de ventas gigantesco, pero de verdad gigantesco. Es una serie que salió apenas el año pasado sin anime y a pesar de eso ya lleva 2 millones de copias vendidas a un año de que salió. Eso es muchísimo. Y no solo eso, sino que cuando mandaron a reimpresión los tomos 1, 2 y 3 de Spy Family, volvieron a rankear en Oricon. Y rankearon, por ejemplo, en puestos 21, 22 y 23, después de los 19 puestos ya ocupados por Kimetsu no Yaiba. Entonces hubiera sido mucho más impactante si Kimetsu no Yaiba no hubiera estado ahí, y entonces una reimpresión de una obra como por ejemplo Spy Family llegando a los primeros puestos de Oricon sería muy bueno, porque al final de cuentas también te está hablando de lo mucho que está gustando ese producto. Pero como ya teníamos ahí los primeros 19 tomos de Kimetsu no Yaiba, este gran logro de Spy Family pues queda bastante abajo, aunque es un logro que podría haber sido mucho más, que podría haber resaltado mucho más si hubiera pasado esa barrera, por ejemplo, de las 100,000 copias vendidas o de las 90,000 copias vendidas que Kimetsu no Yaiba tiene todas las semanas. Por ejemplo, el tomo número 2 de Yofukashi no Uta llegó al puesto número 34 en la primera semana de ventas de ese tomo. Si quitáramos los 19 lugares que ya estaba ocupando Kimetsu no Yaiba en ese mismo ranking, Yofukashi no Uta, en vez de estar en el puesto número 34, hubiera quedado en un puesto número 16 o un puesto número 15. Y un puesto número 15 a un puesto número 34 es un mundo de diferencia. Y obviamente mucha gente podría decir, yo solamente leo los primeros 20 puestos de Oricon. Por ejemplo, si los primeros 20 puestos de Oricon son solamente Kimetsu no Yaiba, pues obviamente también dejas muchas series afuera. Otro ejemplo adicional, Samurai 8, o bueno, Hachimaruden, creo que es el nombre en japonés. Si lo pronuncié mal, corrígenme. La nueva obra del creador de Naruto no le está yendo muy bien en ventas, pero a pesar de que no le está yendo nada bien en ventas, y tengo entendido no muy bien en popularidad, lo que sí es cierto es que ni siquiera podemos llevar un control de qué tan mal realmente le está yendo en ventas, porque ni siquiera rankea en Oricon. A pesar de que las ventas que tiene, que son por ejemplo de 10,000 a 15,000 tomos en una primera semana, pueden no verse tan mal si al menos llegaran a rankear dentro de Oricon. Que a ver, que antes de que Kimetsu no Yaiba explotara como fenómeno, sí llegaba a rankear en Oricon y llegaba a estar tal vez en un puesto 40, en un puesto 45, con tan solo 9,000 copias vendidas o con tan solo 10,000 copias vendidas. Ahora
que está fenómeno Kimetsu no Yaiba, si un tomo vende menos de 20,000 copias, es muy difícil que entre dentro de este top. Y obviamente la competencia aumenta, pero también la visibilidad de las series que son buenas, pero que están teniendo menos de 20,000 copias vendidas a la semana, pues están perdiendo cierta visibilidad a un público que potencialmente podría comprarlas. Y a ver, es que por ejemplo, los primeros tomos de Kimetsu no Yaiba no llegaban a las 20,000 copias vendidas, pero se tiene registro de cuántas copias vendían justamente porque lograban rankear en Oricon a pesar de no llegar a las 20,000 copias. Ahora, literalmente, el mismo Kimetsu no Yaiba, la misma obra que a duras penas y rankeaba en Oricon la primera vez que salió a la venta, ahora está impidiendo que 18 obras, por lo menos, rankeen. Y digo, esto obviamente creo que para la industria del manga no puede ser tan bueno, sobre todo si eres alguien que necesita un control real de ventas. Al final de cuentas, las casas editoriales probablemente te puedan decir, sí, esta obra vendió en 2 meses 100,000 copias, que podría ser un buen número. El problema es que nunca rankeó en Oricon porque nada más vendía 10,000 copias cada semana. Que podría ser algo cierto, pero también podría ser que esa editorial esté inflando sus números justamente porque tal vez lo que esté buscando es justamente que le hagan un anime y que ese anime tenga un potencializador en ventas, como por ejemplo le pasó a Kimetsu no Yaiba. También en el sentido de la competencia se está volviendo mortal. O sea, ya vender menos de 20,000 copias en una semana automáticamente te saca del ranking y obviamente automáticamente hace que a menos que le preguntes a la editorial directamente, que no va a soltar números, a menos que estén interesados en lo que tengas que darles. Por ejemplo, Yofukashi no Uta, que en su primera semana vendió casi 40,000 copias y entonces no puedes saber si en la segunda semana, por ejemplo, se estaba acercando a las 60,000 copias, que obviamente a las 60,000 copias no se acercó porque no hubiera tenido que vender 20,000 copias y vendiendo 20,000 copias se hubiera rankeado. Pero, por ejemplo, vender 15,000, 16,000, 17,000 copias en una semana, pues no me parece poco. Otro ejemplo, el tomo número 3 de Mao, que en su primer semana vendió 23,000 copias y en su segunda semana vendió 25,000 copias, haciendo más o menos un total de 49,000 copias en sus primeras 2 semanas. Pero recordemos que el tomo 3 de Mao salió al final de la semana, por lo que en su primer semana realmente solo registraron los primeros 3 días. Entonces, esas 45,000 copias también representarían otra cosa distinta. Y por ejemplo, si a la tercera semana, que ya no estuvo en el ranking de Oricon, logró vender 15,000 copias, pues estamos hablando de 60,000 copias, 3 semanas, que sigue siendo un muy buen número. O sea, pero que realmente no podemos tenerlo tangible porque esos datos se pierden porque los primeros 19 lugares están ocupados por una obra que no baja de las 80,000 copias vendidas o no baja de las 50,000 copias vendidas en su número más bajo, que por ejemplo fue esta semana. Y aún así, su número más bajo, siendo 50,000, es muy grande. Y tomemos en cuenta que esos 50,000 de venta también puede ser porque ya no hay tantos tomos disponibles para vender. Justamente esta semana, después de volver a rankear en los primeros lugares, en los primeros 10 lugares de Oricon y seguir acaparando el resto del ranking, pues también puede deberse al hecho de que ya no haya tantos tomos disponibles, pero obviamente como están vendiendo tan bien, están programando mucho más rápido estas reimpresiones y entonces la próxima vez que vuelva a salir un paquete de reimpresión, otra vez se van a disparar a los primeros puestos. Entonces, básicamente esto es lo que yo quería hablar en este video. O sea, la idea de sí, está muy padre que Kimetsu no Yaiba esté acaparando los primeros lugares en Oricon porque realmente habla muy bien en cuanto a construcción de personajes, en cuanto a construcción de historia y demás. Y obviamente también es un fenómeno que se puede estudiar mucho más a fondo. Supongo que ya habrá gente en Japón estudiando este fenómeno.
Pero también es malo porque está haciendo que obras nuevas que tal vez podrían resaltar por sus números o podrían resaltar por los logros, como por ejemplo Spy Family, o obras nuevas que podrían haber logrado unos mejores lugares si no estuviera Kimetsu no Yaiba ahí, se vean justamente opacadas porque los números que estamos viendo en los primeros lugares son 100.000 copias vendidas, 90.000 copias vendidas, 80.000 copias vendidas. Entonces creo que eso es lo bueno y lo malo justamente de estos rankings que estamos viendo semana con semana en Oricon. Entonces, me gustaría saber su opinión. Ya saben, pueden dejarla acá abajo en los comentarios. Si les gustó este video, denle like. Si es la primera vez que se están pasando por este canal, los invito a suscribirse. Si les gustaría ver más videos de este tipo, también los invito a comentarlo acá abajo, porque realmente esto es un tema que me apasiona mucho, sobre todo ver cómo se mueven las industrias. Cómo se mueven las historias, cómo se mueven las narrativas. Entonces, si les gustaría ver más de esta clase de contenidos, por favor también déjenlo acá abajo. Y como siempre, ya saben, nos vemos en los siguientes capítulos de Meso Nikoku, los siguientes videos de mejores capítulos de obras de Rumiko Takahashi, los siguientes capítulos de Mao, los siguientes videos especiales y los siguientes videos que haga con estas temáticas más variadas. Así que muchas gracias una vez más por ver este video. Nos vemos. Bye bye.